Estimados aprendices de la tecnología, análisis y desarrollo de sistemas de información, reciban un cordial saludo en nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y del Centro de Comercio y Turismo Regional Quindío. Un saludo cordial a los compañeros de las fichas 2281-611, 2282-202. Para esta noche vamos a estar analizando la participación de un foro, ¿no? El foro Estrategias para validar el proceso de implantación del sistema de información desarrollado. Es un foro bastante corto, pero igual conlleva plasmar los conceptos ya vistos prácticamente a través de toda la tecnología, ¿no? Entonces es muy claro que sea necesario documentarse a la hora de responder estas preguntas, ¿no? Como les digo, esta evidencia o este foro, estrategias para validar el proceso de implantación del sistema de información desarrollado, corresponde a la actividad de proyecto 10, la actividad de aprendizaje 11 y esta es la evidencia 3. La agenda, bueno, es un pequeño error, es la socialización de la evidencia, un saludo, recomendaciones, dudas, inquietudes, conclusiones que haya lugar, ¿no? Saludar a todos los compañeros que están presentes, como también a los que miran esta grabación, para igualmente informarles de que estamos trabajando ya en las últimas evidencias, las últimas actividades. Entonces, para que se pongan al día, si aún les falta, ¿no? Por completar, para que salgamos con toda la disposición, sin ningún inconveniente, a iniciar la etapa productiva. En cuanto a esta evidencia que está enmarcada dentro de la actividad de proyecto 10, que es validar los procesos de implantación del sistema de información, que es la última actividad de proyecto, y la actividad de aprendizaje, que validar el proceso de implantación de la solución informática desarrollada teniendo en cuenta las especificaciones del diseño y la documentación para su operación según normas y protocolos de la organización. Igual que la anterior evidencia, está asociada a los dos resultados de aprendizaje. El primero, elaborar el informe administrativo siguiendo los protocolos de la organización basado en los planes de instalación, respaldo y migración del sistema de información, facilitando la operatividad y mantenimiento de la solución informática. El otro resultado de aprendizaje es elaborar los informes técnicos relacionados con la solución informática implantada de acuerdo con las propuestas alternativas y teniendo en cuenta las técnicas de comunicación según normas y protocolos establecidos. Entonces, la evidencia es el foro Estrategias para validar el proceso de implantación del sistema de información desarrollado. Está también configurada dentro de las mismas fechas. Desde el 17 de agosto está habilitado el foro hasta el 14 de septiembre del 2022. Para que vayan manejando esta fecha, sobre todo el 14 de septiembre, esa es la fecha límite. Entonces, verificar que esta participación en el foro esté asignada a la nota, ¿no? Si no está la nota, entonces inmediatamente ponerse en contacto, o primero revisar el foro si tienen su participación, si está calificado, y con eso entonces daríamos por terminada esa participación. Entonces, tener muy en cuenta esa parte. El material pues sigue siendo el mismo de la evidencia anterior que habíamos visto sobre lo que es el informe de técnico. Entonces tenemos las técnicas de migración de datos y las copias de seguridad. Igualmente el laboratorio de los procesos de migración que los pueden trabajar. Entonces son estos dos documentos para el trabajo del material de información. El foro dice entonces que, de acuerdo con la experiencia del aprendiz en el modelamiento conceptual del sistema de información, se plantea en este foro que se pretende, ¿no?, generar discusión acerca de los desafíos o retos que se tuvieron que afrontar para llegar a un bosquejo de la solución a implementar. Recuerde que se tuvo que pasar por las diferentes fases de análisis, fases de diseño, fase de desarrollo, y ahora la fase de
esta fase de implantación. Entonces, por estas diferentes fases se hubo que realizar el estudio, ¿no? Como los diagramas, el desarrollo del modelo entidad-relación, los diferentes diagramas de clases, el diagrama de actividades, etcétera. Entonces, eso nos llevó ya a llevar un producto, a desarrollarlo, pero hubieron que pasar muchos desafíos y aún todavía algunos compañeros todavía están trabajando en ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a realizar como conceptos dentro de este material. Bueno, entonces en cuanto a lo que nos piden, si la evidencia es las estrategias para validar el proceso de implantación del sistema de información desarrollado. Una vez se haya apropiado los conocimientos provistos en los materiales de la actividad de proyecto 10 y se haya realizado las evidencias de conocimiento y producto, el aprendiz deberá participar en un foro para responder a las preguntas planteadas. Entonces son 7 preguntas. La primera de ellas es: ¿qué diferencia hay entre validar y verificar un proceso? ¿Cuáles métodos se pueden usar para validar la migración de datos y que el dato sea correcta? ¿Cómo se establece una estrategia para la realización de copias de seguridad? ¿Cómo se puede validar que una copia de seguridad sea completa y exacta? ¿Cuál es la mejor estrategia para validar que los manuales del sistema reflejen el sistema desarrollado? ¿Qué hacer cuando los datos del sistema anterior no son exactos o no están disponibles en formato digital? ¿Es mejor revisar los datos en etapas más tempranas del proyecto? Entonces son una serie de preguntas, ¿no?, que se enmarcan allí. Por ejemplo, en el caso de la primera, que nos dice qué diferencia hay entre validar y verificar un proceso. Entonces, pero antes de entrar a responder esta parte, es bueno que tengamos un poco de claridad sobre lo que es el primer concepto, que son las copias de seguridad, ¿no? Las copias de seguridad, qué implicación tiene. Entonces hablaremos qué es una copia de seguridad, qué han comprendido. Entonces, de acuerdo a lo que hay ahí en la lectura, en material de formación o lo que hayamos consultado, en el sentido más académico, una copia de seguridad es un proceso mediante el cual se duplica la información existente de un soporte a otro. Entonces, tenemos una base de datos en un servidor y ese servidor nos genera una copia para ser enviada a un disco duro. Entonces, tenemos que generar un nuevo archivo que sea una copia exacta, ¿no?, de esos datos. Sin embargo, en el ámbito empresarial podemos definir que la copia de seguridad como una salvaguarda de nuestro negocio. Es decir, si tenemos información de las personas que trabajan, las hojas de vida, toda la información de gestión humana, entonces salvaguardar ese negocio de la información o las ventas o los productos. Entonces es una medida indispensable para garantizar su continuidad y conservar la confianza entre nuestros clientes que hayan depositado en nuestra organización. De lo contrario, podríamos proyectar una imagen negativa y generar desconfianza. Por decir algo, ahorita en estos días o por estos últimos años, ¿no? Hablamos de unos 5 o 4 años y sobre todo en estos 2 últimos años donde se popularizó la aplicación Nequi, ¿no? Más de uno de nosotros ha descargado y ha trabajado con esta herramienta muy buena. Pero ¿qué pasa con ciertos tiempos, ¿no?, que empieza a caerse, empiezan a estar fuera de línea, que hay inconsistencias de pronto en la base de datos? Entonces, ¿qué va a generar en nosotros como clientes? Una desconfianza, un rechazo de pronto a continuar actualizando o a continuar utilizándolo. Y si hay una competencia, hay otra aplicación, pues yo digo no, me paso a la otra porque esta es más confiable. Toda empresa que proteja sus sistemas de información contará con un plan director de seguridad, así como un plan de contingencia y continuidad del negocio, ¿no? Entonces son políticas de copias de seguridad, ¿no? Dirá alguien, ¿por qué hacer copias de seguridad? O sea, lo más probable es que se maneje información importante y confidencial y depende de ella para que el negocio siga adelante. Entonces, la pérdida de esta información supondría la pérdida de horas de trabajo, de proyectos. Esta información se puede estar perdiendo cuando no se haga una copia de seguridad y
puede traer graves consecuencias. Entonces hay que tener en cuenta que los soportes donde recogemos esa información suelen tener una vida útil limitada. Entonces, los equipos se pueden desgastar, pueden presentar averías, estar sujetos a diversos riesgos o amenazas, accidentes, ataques, y por estos motivos tenemos que implementar las medidas para proteger el mayor activo que almacenamos en dichos soportes, la información. Así que hay que plantear realizar las copias de seguridad. O cuando nosotros vayamos a una empresa, entonces nos vamos a encontrar con que ya existen unas políticas para realizar una copia de seguridad, ya sea diaria, ya sea semanal, ya sea cada 15 días, cada mes o cada domingo, dependiendo entonces de la información que se va a almacenar o se va a respaldar. Que de determinar también qué información se copiará, ¿no? Debe tenerse clasificada la información, los criterios para clasificar esa información, ya sea por el nivel de accesibilidad, de confidencialidad, por su utilidad o funcionalidad. Cuando hablamos de confidencialidad, entonces hay información accesible solo para la dirección o personal concreto, ¿no? Por ejemplo, en un banco, la información de los clientes, eso es muy confidencial. Direcciones, teléfonos, saldos, entonces eso es información confidencial que puede ser interna, pública, etcétera. Por su utilidad o funcionalidad podemos hablar de que la información de clientes y proveedores, información de compras y ventas, información de personal y gestión interna, información sobre pedidos y procesos de almacén. Por el impacto en caso de robo, borrado o pérdida. Entonces eso es muy útil, sobre todo se da para bases de datos, ¿no? Daños de la imagen, consecuencias, eso puede traer consecuencias legales, consecuencias económicas, paralización de la actividad. Imagínense que se presenten inconsistencias en la información de usuarios, ¿no? Puede entonces traer dificultades que pueden ocasionar entonces que, como decíamos anteriormente, que nos traiga desconfianza para nuestros clientes. Ciclo de vida de la información determinará el momento en que dejará de ser útil y por tanto cuando tengamos que eliminarla sea de manera segura. Hay información, por ejemplo, copias de bases de datos de hace 1 año, 2 años que ya es posible reemplazarla con una nueva, entonces esa ya se procede a ser destruida. Entonces también se puede hablar de la periodicidad y tipos de copias, entonces el número de datos, archivos generados, el coste de almacenamiento y etcétera. Entonces estos son datos que nos habla de la necesidad de tener una copia de seguridad completa o parcial, como se determine dentro de la política de seguridad. Entonces, respaldar la información es una de las políticas muy importantes que debe tener toda empresa. Entonces, además de las copias de seguridad, entonces también se habla de lo que es la migración, ¿no? Migración de datos. La migración de datos es, llamamos migración de datos al proceso que necesitamos para transferir los datos de un sistema a otro mientras cambiamos el sistema de almacenamiento donde se encuentran los datos, o bien mientras se practican las modificaciones necesarias en la base de datos o la aplicación que la gestiona. Eso se entiende por migración, ¿no? Entonces, más claro sobre el término migración de datos, diremos que es algo más, la migración de datos es el proceso mediante el cual realizamos una transferencia de datos de unos sistemas de almacenamiento de datos a otros, de unos formatos de datos a otros, o entre diferentes sistemas informáticos. Entonces ahí estamos hablando de la migración de datos. Habitualmente un proyecto de migración de datos se lleva a cabo para reemplazar o actualizar servidores o equipos de almacenamiento, para una consolidación de un sitio web o para llevar a cabo el mantenimiento de un servidor o para reubicar un centro de datos. En los sitios web es común que contratemos otro proveedor, ¿no? Para nuestro sitio web. Teníamos un proveedor X, ya no cumple con nuestras expectativas o no nos está dando el soporte, o de pronto encontramos que de acuerdo a tarifas nos dan garantías otro, entonces tenemos que pasar nuestro sitio a otro sitio. Entonces allí es donde tenemos que migrar tanto datos como
en sí el sistema, ¿no? Entonces eso es tal vez la parte de la migración de datos. Dependiendo del tipo de la iniciativa, entonces se puede llevar a cabo y es necesario, entonces cuando hablamos de la migración, que las formas, cómo se va a realizar, ¿no? Que si va a ser usando un software basado en matriz o apoyándose en software basado en host o empleando los dispositivos de red, etcétera. Entonces hay varias maneras de entender entonces este caso para minimizar el riesgo inherente del movimiento de datos, o sea, el de pasar datos de un sistema a otro, de un equipo a otro o de un sitio a otro, pues tiene sus riesgos, ¿no? Entender que esos datos están integrados, o sea, entender que los datos se están migrando, de qué tipo son, cuál es su origen y en qué formato adquirirán el destino, o sea, una vez completado el traslado. Aplicar los procesos de extracción, transformación y carga, o sea, los llamados ETL, y preferiblemente antes de proceder a la migración, definir e implementar políticas de migración de datos para garantizar el orden necesario a lo largo de todo el proceso. Siempre habrá desafíos en cuanto a la migración de datos, ¿no? Siempre implicará algunos riesgos, entonces hay que tenerlos en cuenta en cuanto a la migración, ¿no? De datos. Algunas prácticas de la migración de datos, se habla de adquirir una visión global, tomar medidas en caso de que el sistema no arranque, o sea, generamos una base de datos, pero no hemos tenido la respuesta, entonces a lo que levantamos el nuevo sistema no tenemos entonces respuesta, entonces ¿qué políticas abordar? Reducir la presión sobre el proyecto, mantener alerta en cuestiones de seguridad de la información y prestar atención al software. Entonces son algunos datos que se tienen sobre la migración. Bueno, en cuanto regresando entonces a la parte de las preguntas del foro, ¿no? Cuando nos dice qué diferencia hay entre validar y verificar un proceso, ¿no? Entonces, cuando decimos eso, pues hablaremos de que la verificación es un ejercicio teórico diseñado para estar seguro que ningún requerimiento deja de cumplirse en el diseño, mientras que la validación es un espacio práctico que garantiza que el producto funcionará para cumplir con los requerimientos. Es decir, la verificación es unas políticas que se plantea cómo se va a hacer esa verificación, ¿no? La validación, sobre todo, pues ya con base en unos criterios, se puede establecer que cómo funcionará el producto. ¿Cuáles métodos se pueden usar para validar que la migración de datos sea correcta? Pues hay varios métodos, ¿no? La migración de datos pues es una necesidad prácticamente en cualquier entorno de la tecnología, ¿no? Pero su complejidad acentuada por la urgencia de adaptarse a cada situación concreta en función de lo que se pretenda y aconseje la tecnología. Hace necesario tener en cuenta buenas prácticas a la hora de pasar a la acción. Entonces ahí hablamos de qué método, la preparación y planificación, como unas claves en la metodología de todo proyecto de migración de datos, ¿no? Donde se prepara y se planifica. Entonces hay que ser realistas a la hora de establecer objetivos, alinear el proyecto con la estrategia empresarial y planificar una buena organización. Eso podemos decir en cuanto a la planificación como uno de los métodos. Otro es la migración segura. La opción de recuperación debe completarse como una parte vital de las políticas de migración seguras y aplicarse mediante los necesarios procesos de copias de seguridad. Otro es el perfilado de datos, limpieza de datos y proyectos interactivos, ahí para que puedan tenerlos en cuenta. En cuanto a la segunda pregunta que dice métodos que pueden ser usados para validar la migración de los datos y esta sea correcta. ¿Cómo se establece una estrategia para la realización de copias de seguridad? Entonces, tener una estrategia de copias de seguridad es muy importante para cualquier sistema informático, ¿no? Teniendo en cuenta una serie de buenas prácticas que nos ayuden a que estos efectos no causen traumatismo y que no pueda haber fallas, ¿no? Entonces hay que tener y aplicar una estrategia de copias de seguridad
efectuar regularmente las copias de seguridad de los archivos importantes de un soporte externo, tipo disco duro, USB, y ahora en este tiempo pues ya se envía a la nube. Entonces el método donde se va a salvaguardar esta información es importante tenerlo en cuenta. Instalar un programa de recuperación de datos. En el mercado pues vamos a encontrar varios y tener entonces qué tipo de programa vamos a utilizar, ¿no? Utilizar un servicio de almacenamiento de datos también en la nube, ¿no? Aparte de los externos, o sea, los físicos, tener dispuesto entonces un sitio de almacenamiento de datos en la nube. No sobrecargar el disco duro de tu ordenador y crear las particiones impredecibles para organizar los datos. Resulta que las copias de seguridad pues en unas empresas debería ser únicamente sobre la información que maneja la empresa, pero a veces nos encontramos con situaciones donde se envían primero la copia de seguridad de información que ya se hizo en otros años, o sea, se crea duplicidad. A veces los empleados o usuarios tienen otro tipo de información o para no estar escogiendo dicen vamos a mandar toda la carpeta mis documentos a la copia de seguridad. Resulta que en mis documentos está la música, están las películas, están los juegos, entonces ¿qué deben hacer ahí? Sobrecargar el almacenamiento del disco duro. Crear las particiones imprescindibles para organizar los datos. Es muy importante ya contar con espacios dentro del disco duro, pero que no tengan que ver con la partición del disco duro, sino particiones separadas. Instalar cortafuegos y una solución antivirus eficaz y tener actualizados. Resulta que también pues, las copias de seguridad, si no se hace esa sobre haber pasado un análisis de antivirus, entonces estamos también haciendo nuestra copia de seguridad, estos programas que dañinos, ¿no? Que en algún momento se pueden nuevamente activar. No precipitarse en caso de problemas de programas en el ordenador, por ejemplo, reinstalando Windows o borrando archivos. Esa es de las estrategias que más se presentan. Importante tener en cuenta la periodicidad con la que se realiza las copias de seguridad. Eso es muy importante. ¿Con qué periodicidad vamos a hacer las copias de seguridad? Cuando es base de datos, lo más recomendable es hacerlo a diario, ¿no? Si es otro tipo de información, entonces ya depende de la política con la que la empresa considere que se deba realizar. Entonces, eso tener. Entonces, con respecto a la siguiente pregunta que dice, ¿cómo se puede validar que una copia de seguridad sea completa y exacta, ¿no? Entonces, hay muchas maneras, ¿no? De asegurar que nuestros datos, ya sean personales, profesionales o empresariales, estén protegidos y seguros. Entonces, en caso de que suceda alguna situación como esta, entonces terminemos siendo afectados o siendo también víctimas de experimentos de corrupción debido al ataque de, por ejemplo, un tipo de ataque de software malicioso como los ransomware, para poder restaurar y dejarlos como eran antes del ataque. Resulta que hay una serie de programas que se colocan o que los activamos en nuestro equipo y que hacen es encriptar, ¿no? Encriptar las carpetas y luego para nosotros recuperar esa información nos solicitan un pago, una extorsión, y resulta pues de que pueda que sea cierto, pueda que perdamos nuestro dinero. Entonces tener muy en cuenta eso, ¿no? Sobre todo cuando estamos trabajando para empresas donde se maneja bastantes datos. Entonces la primera forma de defensa contra esto, y parece ser es cualquier tipo de problema de seguridad de nuestros datos, es ser muy claros, no manejar bien la información, que los usuarios estén bien informados, que sean conscientes de los riesgos inherentes asociados con el trabajo en internet, no ir bajando juegos, películas, archivos que nos prometan que están craqueados. Entonces eso ocasiona un cierto riesgo, ¿no? Solamente que sea exclusiva para la información que maneja la empresa, ¿no?
Dentro de lo que nos habla sobre cuál es la mejor estrategia para validar que los manuales del sistema reflejen el sistema desarrollado. Entonces, la confiabilidad de los datos de un sistema de medición es necesario contar con un clima organizacional sano, donde los intereses comunes de la organización prevalezcan sobre lo de los departamentos y mucho más sobre aquellos intereses individuales incompatibles con el logro de los objetivos del sistema analizado. ¿Qué hacer cuando los datos del sistema anterior no son exactos o no están disponibles en formato digital? ¿Es mejor revisar los datos en etapas más tempranas del proyecto? Nos pregunta allí y daríamos respuesta tanto a la pregunta F o G y G. Se analiza pues la problemática actual de la producción y acumulación mundial de la información en forma de documentos electrónicos digitales, así como los problemas derivados de la acción de esa información, sobre todo en la red, dado que esto puede o podría implicar riesgo y pérdida de información. Entonces dice la pregunta, ¿no? ¿Qué hacer cuando los datos del sistema anterior no son exactos o no están disponibles en formato digital? Es mejor revisar los datos en etapas más tempranas del proyecto. Eso sería como lo ideal, ¿no? Poderlos revisar en momentos anteriores. Pero ¿qué pasa cuando la información es abundante o es grande? Entonces nos quedaría muy difícil entrar a tomar datos muy antiguos. O sea, la tecnología digital ha sido tan rápida y onerosa que los gobiernos e instituciones no han podido elaborar estrategias de conservación oportunas y bien fundamentadas. Entonces, lo más idóneo es, en algunos casos, levantar pues la información que esté disponible, ¿no? Ante no tener información, pues tener la que se pueda corroborar o comparar. Y si es posible los datos en algunas etapas pues no tan tempranas, se debería hacer, ¿no? Revisar los datos en un periodo pues que sea no tan lejano. Esa es la idea. Bueno, en cuanto a la plataforma de nuestro sistema, a ver, ya, aquí está por la parte de contenido del curso. Iríamos hasta proyecto, fase 5, implantación, actividad de proyecto 10. Ahí está el material de información. Sería la evidencia 3, ¿no? Foro, estrategias para validar el proceso de implantación del sistema de información. Entonces aquí tenemos el formato de desarrollar la evidencia y el instrumento de evaluación. Entonces aquí damos clic en este botón foro. Nos debería llevar a la parte del foro, y esa es una de las formas para llegar hasta el foro para dejar nuestro punto de vista. No es el de dudas y inquietudes, sino es el foro estrategias para validar el proceso de implantación del sistema de información. Presionamos aquí en responder y aquí encontramos entonces las preguntas del foro. Estrategias para validar el proceso de implantación del sistema desarrollado. Entonces ahí encontramos, aquí está mi aporte. Aquí encontramos ya la participación del compañero Orlando Santiago Cárdenas de esta ficha 202. Ya ha dejado su punto de vista. Entonces ahí presionamos el botón aquí en activar el texto enriquecido. Dejamos nuestro punto de vista y respondemos. Hay que también leer la participación de algún compañero, por lo menos uno o dos, y refutar, ya sea a favor o en contra del concepto que dice nuestro compañero. Entonces, eso es muy importante. Esa es en sí la participación en este foro. Con estas preguntas, respondiendo estas 6 preguntas, respondemos a este foro. La otra forma es irnos directamente desde, vamos a cerrar aquí, directamente desde la opción foros. Ubicamos el foro, que es precisamente foro estrategias para validar el proceso de implantación del sistema de información. Presionamos en responder y ahí igualmente ya activamos el texto enriquecido y comenzamos a escribir. Una vez finalicemos, le damos responder. Si ustedes estiman que el contenido es mucho más grande de lo que
cabe aquí en esta ventana, podemos optar entonces por la opción de crear nuestro archivo de Word, ya sea en Word o en formato PDF, y lo adjuntamos, ¿no? Aquí nos tocaría entonces adjuntar el archivo y darle allí en esa opción para que envíe un adjunto aquí. Entonces aquí colgamos aquí mi respuesta a las preguntas del foro y adjuntamos el archivo. Lo normal pues sería de que directamente ahí así como ha hecho el compañero Orlando Santiago, escribe la pregunta, su respuesta, escribe la pregunta y su respuesta y planteamos entonces la respuesta aquí a este interrogante del foro aquí planteado, ¿no? Entonces, eso es la participación de este foro, entonces estrategias para validar el proceso de implantación en el sistema de información. Segundo, dice, se debe ingresar al foro, lo que estamos haciendo en el menú principal de la plataforma y ubiques en el área de actividades, ingrese en el enlace fase de implantación. Allí encontrará el enlace para participar en el foro temático donde debe socializar su información con sus compañeros. Además de hacer la participación, revisar los aportes de al menos 2 compañeros a quienes deberá formular argumentación o inquietudes sobre sus participaciones y propuestas planteadas. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta a la hora de realizar y dar respuesta a este foro. Eso es, estimados estudiantes y aprendices de esta formación. Como pueden ver, no es tan complicado. Hay que hacer la respectiva consulta, ya sea en internet o con el material de información, para dar respuesta entonces a esta formación. Recuerden que con esta participación estaremos terminando entonces la serie de sesiones en línea con ustedes, ¿no? Entonces, si hay preguntas que resolver, pues este es el momento para realizarla. Pues no, señor, por mi parte no tengo dudas. Agradecerle, instructor, por el acompañamiento en estos meses, a los compañeros. Espero nos volvamos a ver algún día. Gracias, profe, lo mismo. No, todo claro. Profe, ese foro sí o sí tiene que ser individual. Sí, claro, este foro como todos los foros, son configurados para trabajarlos individualmente, ¿no? Porque la nota igualmente se la asigna personal, entonces sí es necesario que se deje allí la participación individual. Bueno, profe, gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches, John. Sí, sigan, continúen. Sí, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, instructor, compañeros. Bueno, si de pronto se les escucha un poquito mal, me excusan. Voy en carretera, voy conduciendo, estoy aquí en el carro. Pero sí quiero aprovechar la oportunidad para decir un gracias. Un gracias, instructores. Se lo digo a usted, instructor, porque usted fue el resultado de un proceso que nosotros exigimos. El proceso veníamos con un instructor que nos habían cambiado y exigimos que si nosotros queríamos calidad, pues así como nos exigen, nosotros también exigir. Y fue como la respuesta es, ok, vamos a asignar un nuevo instructor, y ahí fue cuando nos lo asignaron a usted. Con usted mucho aprendizaje, mucha paciencia que ha tenido también, y una pedagogía pues buena, muy buena para poder ilustrarnos. Y con referencia a los compañeros, la verdad, mi admiración por todos aquellos que con esfuerzo, sé que muchos son padres y tienen que ejercer ese rol con sus parejas o en sus familias o con sus miles de ocupaciones, y a pesar de eso le están echando cabeza para generar creatividad, para poder entender muchas cosas que de pronto no se entienden a primera, pero vamos a hacer el esfuerzo y vamos a hacer el trabajo y vamos a hacer la tarea, y en ese esfuerzo se generó un filtro y vamos quedando muchos más poquitos, que somos los que estamos ahorita. Entonces, muchas gracias, compañeros, también por el acompañamiento, también por el ejemplo de vida que ustedes dan, y bendiciones para todos. Y nada, como dijo Edward, ahí nos estaremos viendo. Buenas noches, compañeros. Pido la palabra. Siga, John.
yo quisiera darle las gracias a John Frey. Muchísimas gracias por el apoyo, especialmente a Edward y especialmente a usted, instructor, y a Franci, que pues hubo un momento que yo pues quise tirar la toalla y pues quería desistir, pero Edward estuvo ahí apoyándome, es un excelente compañero. Quería darle las gracias porque a pesar de todo, de que se me dificultó, me dio muy duro la parte de desarrollo y pues me sentía perdido, y también me apoyé con usted, instructor. Pues hubo muchas personas que Dios me puso en el camino, y pues quería darle las gracias a ustedes, compañeros, personalmente, pues por todo, y gracias por tener paciencia y por haberme tenido esa paciencia para haberme explicado el proceso como tal. Y pues estoy muy orgulloso de haber podido compartir con ustedes este proceso de aprendizaje, y pues que me ha ayudado a crecer como persona y a sobresalir en mis cosas, y que desde que uno se lo proponga sí se puede. Y quería darle las gracias, instructor, por haberme escuchado en los momentos cuando yo lo llamé y pues cuando me sentía perdido, y gracias por ser tan elegante con uno y ser calidad de instructor. Gracias a Edward y gracias a todos ustedes, compañeros, y pues espero algún día volverlos a ver, y que tengan una excelente noche. Bueno, muchísimas gracias a los compañeros que entre todos estamos haciendo esta formación, desde mi rol de instructor, el rol de aprendices. Todos estamos aprendiendo, ¿no? Y gracias a la ayuda de ustedes se ha podido llegar hasta este punto, y para mí es motivo de mucha alegría, mucho orgullo de que ustedes hayan alcanzado esta meta, hayan persistido, porque en el camino ustedes se pudieron dar cuenta que se presentaron muchas dificultades, muchos inconvenientes, ya sea por la modalidad. Teníamos que adaptarnos a los instrumentos que había. Entonces ustedes han superado y han sido los mejores. El que estén aquí, para mí todos son ganadores, todos son ya unos colegas que están preparados para afrontar. Mire que en el mundo laboral uno llega a aprender, ¿no? Pero las técnicas aquí aprendidas tenemos la herramienta para afrontar los retos que se nos vienen ya en el campo laboral. No hay que tener miedo de que no sabemos. Nosotros estamos preparados para aprender, y ustedes saben que esta área siempre es de estar estudiando, estar actualizándose. Cada día salen nuevas herramientas, las que existen se actualizan, ya son de otra manera. Entonces, si nosotros estamos haciendo eso, no vamos a tener ningún inconveniente hacia adelante. Retos, sí, dificultades van a haber, pero el trabajo en grupo nos fortalece. Así que ánimo, que así como las dificultades de la vida se presentan, también vienen los triunfos, y cuando pues el ánimo decaiga hay que levantarse, ¿no? No hay que sentirse triste, hay que tomar fuerza cuando no haya, y seguir adelante, ¿no? Y ahorita se viene una etapa también un poquito nueva, que es la productiva. Muchos la van a tomar con diferente manera, pero igual al Servicio Nacional de Aprendizaje pues los va a estar apoyando, va a estar un instructor que los va a guiar, y en sí ustedes están preparados. En mi modo de ver, ustedes son un excelente grupo, son los más persistentes, los más fuertes, y de eso se trata. Entonces, a seguir adelante, y cuando se presenten los momentos difíciles, es como el niño, ¿no? Cae y se vuelve a levantar. Nosotros también, trayéndolo en el sentido acá de la tecnología, pues también nos vamos a fortalecer. Así que mucho ánimo, muchísimas gracias a todos por el reconocimiento. Ha sido un placer también estarlos acompañando, y voy a estar todavía unos 15 días más que en esta ficha asignado, así que pueden escribirme al grupo o a mi WhatsApp, que estamos atentos a cuadrar
el momento para atenderlos, ¿no? Por mi parte estoy disponible, apoyarlos mientras esté vinculado ahí a la ficha, para lo que esté a mi alcance apoyarles, ¿no? Entonces, si no hay Muchas más gracias, preguntas, profe. a usted muchísimas gracias, a todos los que están aquí asistiendo y a todos los que miran también esta transmisión o esta grabación, muchísimas gracias. Gracias, instructor. Gracias. Listo, feliz noche, que descansen, gracias. Muchas Muchas descansen, gracias una y a feliz todos noche. igualmente. Feliz noche a todos, instructor, gracias.